Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos y por compartir nuestros contenidos en redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Alegría Robelli y los saludo desde los Países Bajos. Con nuestros enlaces, intentamos aportar a la información y reflexión para romper el relato que posicionan los medios hegemónicos y el gobierno. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el privilegio de estar con Tito Madrid Tamayo. El tema de hoy es Coyuntura económica y política del Ecuador, drogas, deuda, migrantes y recursos naturales. Tito es economista y sociólogo de la Universidad Central del Ecuador, con maestría y doctorado en Economía del Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Sus estudios están enfocados en temas latinoamericanos. Es además técnico del MIC, o Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. L le da la más cordial bienvenida. Tito, usted tiene la palabra. Una buena noche por allá, que estamos en la tarde, saludando este espacio, bueno, agradeciendo la invitación y ahí estamos para conversar un poco sobre lo que está pasando acá en el país. Ya, usted puede. Bueno, em, bueno, sí, bienvenido nuevamente. Tito Madrid, ahora. Nosotros queremos a saber en primer plano, como estamos fuera del Ecuador, cuál es la coyuntura económica y política de nuestro país actualmente. ¿Cuál es la situación? A ver, el país vive una ola, digamos, que en términos económicos se conoce como un ciclo, ¿no? Un momento que es recurrente en la economía, que varía, fluctúa entre el auge y lo que conocemos comúnmente como crisis económica, que sería el momento más caótico de este ciclo económico. Eh, han existido dos momentos para que nos hagamos una idea de esta crisis, dos tipos de definición de esta crisis. Quizás la del 99, que terminó expulsando a una gran cantidad de personas del país, ¿no? Y que básicamente fue, después de un momento de alza de la actividad económica, una caída brutal, ¿no? Que se saldó en 1999 sobre todo. Y que fue una salida neoliberal de esa crisis. Es decir, el principio de esto es el ejercicio de la política del dejar hacer y dejar pasar, que es como el eje, el cliché del liberalismo. Es decir, no significa que el Estado no haga nada o precisamente la política es no hacer nada en la economía para que lo que tenga que caer se caiga. Entonces esto provocó una cosa fuerte, digamos, es decir, 25% de desempleo abierto. No estoy hablando del comúnmente denominado subempleo, que últimamente en el país se califica como empleo inadecuado, sino desempleo abierto, 25%. Eh, y eso genera una migración masiva, ¿no? 1 millón por lo menos de personas que tuvieron un éxodo entonces. Y actualmente tenemos un ciclo de crisis que inicia en el año 2014. La recuperación de esta crisis del 99 empieza más o menos en el 2001, y atraviesa varios gobiernos, en el que va a haber varios indicadores importantes como reducción de la pobreza, etcétera, sobre todo impulsado por algo que denomina la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, el superciclo de las materias primas. Es decir, un fenómeno atípico en el que los precios de las mercancías que se venden desde América Latina se revalorizaron. Entonces, en realidad, en el comercio internacional eso es lo atípico. América Latina estaba ganando, básicamente impulsado por el crecimiento de China, después de la deslocalización de las empresas de los Estados Unidos, de Europa, y por la introducción de técnicas bastante nocivas, cuestionables en términos ambientales, como la obsolescencia programada, es decir, hacer que los productos se dañen un poco antes para acelerar el ciclo de compras de cualquier producto. Un celular es un ejemplo típico de esto. Entonces, a partir del año 2014, viene un batacazo, básicamente porque se caen los precios del petróleo, y esto en Ecuador es una cosa grave. En Venezuela tienen un dicho que dice no hay ni buenos ni malos gobiernos, sino buenos y malos precios del petróleo. Entonces, bueno, eso pasó en el año 2014. Para que se hagan una idea, de $70 se pasó a $38. Es decir, cualquiera eh,
cae en desesperación con una cosa así. Puede ser, si pasamos de la lógica, ¿no? Yo comercializo en una tienda, ¿no? Y de repente yo compré a un precio muy alto las mercaderías, las verduras, los snacks, qué sé yo, y de repente el precio se cae a la mitad. Evidentemente mi tienda, voy a entrar en crisis, voy a quebrar. Pasa lo mismo con las cuentas del país, del Estado, para ser más exacto. Y bueno, desde ahí arrastramos una crisis que se ha resuelto desde el punto de vista económico, perdón que hable con este tecnicismo, quizás menos conocido, es una solución con política económica keynesiana. Básicamente, ¿qué es eso? Patear la pelota hacia adelante y en lugar de que haya una caída brusca, como fue en el año 1999, arrastrar durante muchos años una crisis sostenida. Básicamente, digamos, estoy haciendo una reducción de las opciones de política económica en dos grandes contenedores, que es lo que usualmente se hace para simplificar las cosas. La solución neoliberal, estilo 1999, es decir, un solo golpe, o la solución keynesiana, estilo 2014, que es golpes más suaves, pero durante mucho más tiempo, ¿no? No sé cuál de las dos te diría es la más recomendable. Con esto no estoy avalando el neoliberalismo ni una cosa así, sino un poco describiendo. Entonces, llevamos más o menos unos 10 años de este periodo, ¿no? Y bueno, eso ha llevado a un momento, ¿qué te diré? Desde el punto de vista de la investigación, interesante, y desde el punto de vista social muy complicado, ¿no? ¿Qué sucede? Que el país ha venido dependiendo de varios productos de exportación desde la época de la colonia. Es decir, tenemos una economía muy parecida a la colonia, mutatis mutandis, es decir, salvando las distancias. Eh, Pasamos de la venta del cacao, que fue el primer gran boom después de la guerra de independencia, a depender de la venta de banano, a depender, hay un lapso intermedio de un, de un florecimiento del mercado interno que está muy vinculado al cultivo del arroz, es muy poco eh, difundido esto. Pero bueno, salvando este periodo, el banano, luego pasamos al petróleo. Y con el boom de las materias primas se diversificaron, son algunos productos, pero ahora hay una cosa interesante y es que la economía del Ecuador depende mucho de sectores que se caracterizan, que tienen como común denominador dos factores al menos, que son precarios, es decir, se producen en condiciones por lo menos irregulares, que acarrean una serie de violaciones de derechos humanos, etcétera. Y la segunda cosa que rayan en la ilegalidad, digámoslo así. Am, Son cuatro justamente los que le dan título a la conversa de hoy, ¿no? Es decir, es la primera vez que dentro de esta producción de eh, mercaderías que son de carácter primario, es decir, agrícolas, de extracción de recursos como el petróleo, es la primera vez que pasa esto. Entonces, son cuatro rubros, básicamente, los que sostienen la economía del país. La primera, la exportación de minerales. Para hacernos una idea, la mitad de lo que se exporta aquí es abiertamente ilegal, ¿no? La mitad de las exportaciones de minerales del país. Con esto me refiero a que están involucradas bandas de narcotraficantes o que se producen en condiciones muy complejas, laborales y demás. Y la otra mitad proviene básicamente de empresas que no han respetado derechos como la consulta previa, es decir, que le pregunten a la gente que está en los territorios si está de acuerdo con eso, cuáles serían las alternativas, etcétera, que es una condición básica. Entonces, esto sería como el primer escenario. El segundo, para decirlo primero en resumen, después podemos profundizar, eh, es suena bonito decir la migración, pero en realidad es, en términos económicos, para decirlo de manera cruda, la exportación de brazos. Y aquí interviene nuevamente la lógica esta de la política gubernamental, ¿no? De la política económica. Nuevamente el dejar hacer, dejar pasar. Es decir, no se hace nada para frenar esto, porque para la economía, desde el punto de vista del capitalismo, de la venta del consumo, es bueno que se vayan, digámoslo así. Entonces el gobierno no hace nada, no le interesa la división de las familias, etcétera. Porque la reflexión es esta, el razonamiento de fondo. Si se van, si se exporta banano, ¿ya? Lo que regresa es dinero. Entonces exporta una mercancía y regresa dinero. Y cuando se van los seres humanos, el efecto económico es el mismo, digamos. Entonces, que es una crueldad desde el punto de vista ya humano,
pero en las reglas de la economía que vivimos actualmente eso no rige, es decir, el principio de acá es la acumulación de ganancias en las empresas grandes, ¿ya? O la acumulación de capital, para decirlo como lo dice desde el economista solo hasta los grandes autores de la economía, ¿no? Eh, entonces eso es clave, digamos. Eso ha sostenido la economía del país por varias razones. El tercer nivel es la exportación de drogas. Es decir, todo el mundo habla de combatir las drogas, etcétera. A grosso modo, ¿no es cierto? Si efectivamente se ganara la guerra contra las drogas, lo que sucedería en el país es una crisis importante, ¿ya? Por el peso que tiene en la economía del Ecuador eso, ¿ya? Entonces, sí, efectivamente no es de gran interés para los sectores más importantes, económicos más importantes del país, que eso se acabe, por la importancia que tiene para dinamizar el mercado del país. Evidentemente eso implica un sacrificio humano nuevamente, igual que en el otro nivel que habíamos advertido, son ilegales, son precarios, pero eso no importa, porque finalmente termina alimentando los circuitos de venta de productos. Pensemos, por ejemplo, en el sector inmobiliario. Es decir, llega alguien con $400,000 y dice, yo compro el departamento, pero lo pago de contado, puedo pagar por adelantado un par de años de alícuotas, pero lo pago de contado. Entonces, la inmobiliaria tiene un poco que legalizar eso. Y una vez hecha la transacción, tienes un departamento que puede tener eh, aumentar la rentabilidad de esta inversión y finalmente tienes dinero que está ya en el circuito legal de la economía. Y el último factor es quizás el único que se arrastra desde antes, es el endeudamiento, que se vuelve una cosa ya crónica, el endeudamiento público. Eh, el endeudamiento privado también ha crecido, ciertamente, pero todavía no, de momento no ha llegado a un nivel crítico, no ha estallado eso. Eh, es una cosa siempre frágil, pero el endeudamiento público es una cosa importante para la economía del país, para sostener esta dinámica que habíamos dicho. Entonces, sí hay estos cuatro pilares que sostienen la economía del país. Entonces, lo curioso es que seguimos todavía con productos primarios. Es complejo hablar de productos porque estamos incluyendo el tema migración, pero digamos en la lógica esta fría de acumulación de ganancias en el capitalismo, es la lógica que prima, ¿no? Entonces, pasamos del cacao al banano, al petróleo, etcétera, y ahora tenemos esta realidad, ¿no? Que es bastante compleja y tiene connotaciones sociales y demás. Entonces, para empezar, quizás ese es el panorama. Capaz no vengo a contar las mejores noticias, pero a ratos siento que siempre se está colocando la basura debajo de la alfombra y no se dicen las cosas como deben ser, ¿no? Entonces, para empezar, es el panorama que vive el Ecuador. Eso ayuda a entender un poco una serie de noticias por las cuales se ha vuelto más conocido el país, aparte del encebollado, ¿no es cierto?, que está entre las mejores sopas del mundo, sí la ola de criminalidad y todos los problemas que se están atravesando desde el punto de vista humano, ¿no? Muchas gracias. Sí, bien. Muy buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Sáenz. Primeramente, llevaré la moderación de las preguntas desde Alemania. Hoy está con él Tito Madrid Tamayo. Damos inicio a la ronda de preguntas y recordamos que el tema de hoy es coyuntura económica y política del Ecuador, drogas, deuda, migrantes y recursos naturales. Estimado Tito, gracias por ese impulso que nos has dado primeramente para entender a grosso modo qué es lo que sucede. Por supuesto, desde el exterior también, gracias a los nuevos medios, estamos también de una u otra manera informados. Sin embargo, es siempre mejor tener una información de primera mano y de alguien que está allí, ¿no? Que está in situ. Nos habías dicho que el Estado, hablando en términos económicos, prácticamente está inactivo, ¿no? Y también que la deuda pública, sobre todo, ha aumentado, pues, increíblemente. Sí que vemos desde fuera, pues, que la deuda externa ha aumentado exponencialmente. La pregunta es, ¿qué hay con ese dinero? ¿Hacia dónde va ese dinero que recibe el Estado en este caso de manera o bajo la sombrilla o el paraguas de los neoliberales, pues del FMI sobre todo? ¿Qué hay con ese dinero? Ya, a ver, digamos, como para contextualizar,
Cuando hablamos de la economía del país, no hablamos exactamente del Estado. O sea, hay una diferencia entre ambas cosas. El Estado es una parte de la economía del país, no es la parte más importante. Es decir, y esa es la característica de una economía capitalista, porque si no deberíamos decir la economía estatista capaz, ¿ya? Si es que el Estado tuviera un peso así deliberante. Me voy a explicar con números, quizás más sencillo. El indicador convencional para medir el tamaño de una economía es el Producto Interno Bruto. Dicho en términos generales, ¿cuánto produce un país en un año? Digámoslo así, hay algunas particularidades que no vienen al caso ahorita, ¿no? El Producto Interno Bruto del Ecuador es algo más de 100.000 millones de dólares. Siempre que hablemos en cifras eh, respecto a un país, vamos a hablar de miles de millones, ¿no? Es decir, una cifra con 9 ceros al lado, ¿ya? Entonces, esto nos facilita, por un lado, la explicación, dado que es eh, por este carácter, ¿no? Que está eh, alrededor de los 100. El presupuesto general del Estado, que son los recursos del Estado, básicamente todos hemos manejado un presupuesto, si hemos participado eh, en la asociación de padres de un colegio, del curso de nuestros chicos, o en el barrio, en donde sea, siempre se maneja un presupuesto, lo que ingresa, lo que sale, digamos así, los ingresos y gastos. Son alrededor de 33.000 millones de dólares. Es decir, si yo veo el peso del Estado en la economía del país, es un tercio, más o menos. Por eso decía, no es la parte más grande de la economía del país, ni es la parte deliberante en la economía. Acá hay países donde esto tiene más peso, sí, pero acá esta es la realidad, ¿ya? Hago la aclaración porque normalmente cuando se habla de economía empezamos a hablar de qué hace o no, qué no hace el gobierno, ¿ya? Y sí es una parte, pero repito, cuando nos centramos, nos volvemos gobiernos centrados, para decirlo de esta manera, estadocéntricos, esquivamos de hablar del resto, de las 2/3 partes de la economía. Ahora, ¿qué sucede con este presupuesto? Es una cosa interesante. El tema es que el Estado tiene muy poca capacidad de ejecutar por sí mismo ese gasto. Y esto es comidilla para el neoliberalismo, porque dicen, bueno, es la vuelta del perro, es el perro que se está mordiendo la cola, porque finalmente los recursos terminan en las grandes empresas privadas, que son las que dominan las compras públicas de siempre, digamos. Se intentó modificar esto con una ley de compras públicas que no modificó nada el panorama, porque siempre se utiliza, por ejemplo, mecanismos como la subasta inversa, es decir, el que da el precio más bajo es el que se lleva. Hay casos en los que interviene precio-calidad, etcétera, pero en general son los grandes jugadores los que se llevan los contratos. Y esto no por amar, etcétera, sino porque es el mecanismo, digamos. Así funciona el capitalismo. Los grandes ganan. Ah, entonces, normalmente se da una transferencia de recursos públicos hacia el sector privado. Por ejemplo, cuando se tiene presupuesto en salud, hay una transferencia grandísima en insumos médicos, pensemos mascarillas o el famoso paracetamol que lo dan desde un dispensario hasta los hospitales, es como lo más común. El Estado no produce eso. Ya para el neoliberalismo no debería producir, pero en fin, el fenómeno es que eso finalmente termina en manos de una farmacéutica o de quien suministra estos insumos, ¿ya? Pero pasa lo mismo con las carreteras. En estricto no es el Estado el que está haciendo la obra, digámoslo así, sino es la empresa privada la que termina haciendo la obra. Entonces, claro, recaudo fondos y los entrego. Esto se puede medir por el consumo final efectivo del gobierno general. Es un nombre técnico para una cosa sencilla. Si es que gano un sueldo, ¿ya? Y uno de mis chicos me pide un helado, finalmente él es el consumidor efectivo, el que hace el gasto al final. Es decir, los ingresos provienen del trabajo de uno, pero los chicos son los que gastan. Es el mismo fenómeno, pero entre el Estado y las empresas privadas. Entonces, si yo veo ya realmente la capacidad de ejecución del Estado de su presupuesto, esto gira en torno a unos más o menos 10.000 millones de dólares, es decir, la 10ª parte de la economía. Entonces, cuando hacemos esta revisión, esto tiene su correlato en el control de las ventas de las grandes empresas, de acuerdo a los datos del SRI, que gira en torno al 90%, es decir, de cada 10 dólares que se mueven en la economía, 9 los controlan las empresas grandes. Por eso es que es la economía de ellos, ¿sí? El poder económico lo tienen ellos, en realidad. Eh, en ciencias políticas hubo un principio que lo planteó John Locke,
uno de los padres del liberalismo inglés, y básicamente es que el poder se controla con poder, desde el principio. Entonces, imaginemos un partido de fútbol en el que juega Manchester United versus Barcelona de Ecuador. Quizás con el Barcelona ya español estaría un poco más equilibrado, pero acá normalmente si yo hiciera la pregunta, y seguramente si les preguntara a ustedes, le apuestan al Manchester a ojo cerrado, ¿ya? ¿Por qué? Porque quizás es un equipo más fuerte, tiene más recursos para que entrenen, más infraestructura, etcétera. ¿Qué es lo que tiene que hacer Barcelona de Guayaquil para jugar de tú a tú? Tiene que fortalecerse como equipo, ¿no? Y entonces es eso, es el mismo principio. Solo la fuerza controla la fuerza. Por eso se ideó esta idea de la división de funciones del Estado. Perdón la digresión, que capaz me estoy desviando un poco de la pregunta original, pero me parece clave esto, ¿no? Entonces, el Ejecutivo controla al Legislativo, y viceversa, ¿no? El Parlamento es un poco el encargado de ponerle un tope al presidente. Y en un sistema político en el que no existe como gustan decir los ingleses, pesos y contrapesos, se considera una dictadura normalmente. El problema es que para el poder económico no existe el contrapeso. O si no, ¿cuál es la entidad, la institución encargada del control del poder económico? No existe. Porque el poder nuevamente se controla con poder. Y el gran problema de esto, dos problemas tiene esta circunstancia, esta suerte de dictadura del capital, que es una cosa de facto. Eh, es decir, no hay una institución encargada de esto porque es el mercado, básicamente. Am, Dos problemas, que la economía es un asunto central para la vida de la gente. Pensemos el razonamiento que tenemos cuando ponemos el despertador para el día siguiente. Y centralmente es nuestro trabajo. Si yo organizo mi día en función del trabajo, es más, el tiempo, la semana, se organiza en función del trabajo, por eso tenemos el fin de semana, que es el tiempo en el que no laboro, ¿ya? Y es más, la vida nuestra está organizada así para quienes tienen la suerte, ¿no es cierto? El momento prelaboral, ¿no es cierto? Voy a estudiar y estudio para ir a trabajar, además, ¿no? Hasta el nivel que llegue, sea la secundaria, sea la universidad. Luego mi tiempo laboral y luego tengo un tiempo postlaboral, ¿cierto? La jubilación eso decía, para los que tienen la suerte, la vida está pensada así. Entonces, en primera instancia, porque es el punto central en torno al cual el tiempo de la humanidad se organiza. Y en segundo lugar, porque el poder económico marca la pauta al resto de ámbitos donde se juega el poder, por la centralidad que tiene la actividad económica y mucho más en la sociedad moderna, capitalista, ¿no? Am, entonces, el problema que tenemos aquí es cómo está distribuido el poder, cómo se organiza el poder, cómo se ejerce el poder, ¿ya? Y ahí el Estado tiene muy poco que decir, realmente. En la práctica, lo que ha sucedido es que incluso modificando las instituciones estatales, sea la Constitución o determinadas entidades, estos grupos económicos siguieron liderando el país, siguieron manejando la dirección que va a tener la economía del país, justamente por el peso que tienen, ¿ya? Y ahí el Estado no tiene suficiente poder para controlar eso, digámoslo así. Nuevamente para ver una figura que nos permita comprender. El, eh, el, um, la economía se mueve como un ciclo, como una ola, ¿no es cierto? Eh, Más o menos como pensemos en la corriente eléctrica, algo así, ¿cierto? Entonces, el gobierno, dado la situación en la que está, es un barco que está navegando sobre la ola, ¿sí? La diferencia es que el capitán del barco te jura que puede controlar las olas, que puede controlar eso. El capitán del barco efectivamente puede conducir al barco a través de la corriente y puede decir si es que tiene un barco muy fuerte, si es que acepta una caída brusca en una tempestad, ¿ya? O si le toma un poco más de tiempo, desvía el curso y evita esa caída brusca, pero navega por la tempestad durante mucho tiempo. La analogía es similar a esto de la resolución neoliberal de la crisis, es decir, un batacazo y todos váyanse a donde puedan, migren porque ya no es mi culpa, aquí hay ganadores y perdedores, la economía se autorregula, etcétera. Y la otra es, bueno, pateemos hacia adelante los problemas. Keynes, que es el que idea un poco el sistema dice,
y bueno, en el largo plazo capaz tenemos problemas, ¿no? Y la respuesta ingeniosa de Keynes fue, en el largo plazo todos estaremos muertos, así que no hay por qué preocuparnos de este tema, ¿sí? Entonces, el gran problema es ese. Entonces, si ustedes se fijan, a lo largo de esta conversación yo he diferenciado tres escenarios, ¿no es cierto? Poder, Estado y gobierno, que no son lo mismo. De modo que el poder es una noción muchísimo más amplia conceptualmente y en términos reales que el Estado. Es decir, hay más ámbitos desde los cuales se ejerce poder que solamente el estatal. Y en estas condiciones, el poder estatal no es el poder central en la dinámica de una sociedad. El poder central es sobre todo el poder económico. No debería ser así, capaz. Sí, efectivamente ahí hay un nivel de crítica. Pero eso se ha perdido con el tiempo, ¿ya? Cuando la historia ha cambiado de curso, quizás esto a través del legado europeo en Francia, por ejemplo, el mayor cuestionamiento era ese, ¿no? Es decir, que había una serie de sectores que tenían privilegios y que debían eliminarse. Y esto lo planteó un señor que se llamaba Sieyès, ¿ya? Él decía que el privilegio es contrario al derecho. Y el derecho significa que esto es igual para todos, que todos tenemos las mismas obligaciones, etcétera. Y que el privilegio es lo contrario, y que hay una casta, miren la palabrita está la casta, les debe sonar conocido, que se beneficia de los privilegios. ¿Y quiénes eran los privilegiados? El primer y el segundo estado. Y el tercer estado, ¿quién era? El pueblo llano, que cargaba con todo. El pueblo era todo, producía todo, pero no tenía nada, la gran contradicción. Entonces, ¿qué demanda el pueblo? Y él responde, por lo menos algo, porque dada la correlación de fuerzas, no podemos pedir todo, no podemos tener todas las aspiraciones. Entonces, por lo menos algo. Y entonces se pelea contra los privilegios. De hecho, tiene un texto este señor que dice contra los privilegios. Y lo que pasa es que vemos ahora que existe exactamente eso y que es contrario al sistema, al Estado de Derecho, la existencia de privilegios. Y los privilegios implican que en el Ecuador, por ejemplo, la persona que tiene los multimillonarios, este segmento que además es muy difícil de medir, como entrevista a un multimillonario para que me diga cuánto gana en las encuestas de condiciones de vida, eh, pues se ganan en cuestión de minutos lo mismo que gana una persona promedio en un mes, en cuestión de minutos. Entonces, eso se tolera, eso es normal, eso no es cuestionable, porque el éxito del poder, además, es que no se puede hablar del poder, el éxito del ejercicio del poder. Al poderoso no le interesa hablar de eso y es preferible que se hable del gobierno y que se lo critique, etcétera, porque no me interesa que se ponga sobre debate cómo yo ejerzo la dominación, cómo yo ejerzo el control sobre la economía, etcétera. Realmente a los que nos puede interesar este tipo de cosas son a los que no ejercemos el poder. Dicho, porque como he nombrado varias veces al poder, con esto concluyo esta parte, el poder se puede entender como la capacidad de mandar, pero si suena un poquito fuerte, ¿no? Mira, Tito, esa palabra está como que fuertecita. Bueno, tomar decisiones, que es lo mismo. La capacidad de decidir, pero sobre cosas fundamentales. Todo el tiempo tomamos decisiones importantes y hay, sobre todo los hombres que nos inflamos del pecho pensando que por decidir sobre nuestros hijos somos los jefes de la familia, ¿no? Pero en primer lugar eso no es así o no debería ser así. Y en segundo lugar porque las decisiones importantes se toman en otra parte. Entonces es eso, tomar decisiones es fundamental. Es una eh, verdad obvia, pero el tema es que en la sociedad las decisiones clave no las toma la gente, incluyendo esta decisión de votar, de tomar decisiones una vez cada 2 años, por lo menos acá en el país, aunque vi una sistematización en un libro que se llama Sinchi, que lo sacó Leonidas Issa con Andrés Tapia, Andrés Madrid, que calculan, ¿no? Desde el año 2000 hasta la fecha, se realiza una elección cada 7 meses en nuestro país. Una locura. Es decir, y eso no implica que tomes las decisiones claves ahí. Las decisiones claves se toman en comisiones ad hoc, que son las que ya ni siquiera en el Parlamento. Pero bueno, por eso es importante esta diferencia, capaz que puede sonar como quisquillosa entre el poder, el Estado y el gobierno. Y el poder está en manos de... Aquí en el Ecuador son unas 200 familias, es decir, algo que entra tranquilamente en una comunidad promedio de la zona altoandina del país.
Wow, interesantísimo. Muchísimas gracias por esa diferenciación, ¿no? Poder, Estado y gobierno. Realmente hay que saber hacerla y tenerla en cuenta, ¿no? Muy interesante lo que dijiste, que a los poderosos no les interesa que se abra el debate sobre el poder, ¿no? Sin embargo, vemos en Ecuador, pues, que aquellos poderosos económicos están ahora en el gobierno, ¿no? Es lo que están haciendo los neoliberales en América Latina, ¿no? Hablabas de la casta, ¿no? Ahí tenemos un Milei que lo hace. Y vamos, tenemos el hijo del rey del banano en Ecuador también, que tiene mucho dinero, mucho poder y que se sirve prácticamente de los menos privilegiados, digamos así. Am, Hoy es el Día del Migrante, el Día Internacional del Migrante, ¿sí? Y allí quiero retomar un poquito lo que tú nos decías acerca de los pilares que actualmente sostienen nuestra economía en Ecuador, ¿sí? Hablaste de los 4 rubros, ¿no? De la exportación de minerales, la exportación de los recursos humanos, la llamaste tú, ¿no? Yo diría más bien la expulsión de las personas del país, porque no les queda de otra. Luego estaba la exportación de drogas y el endeudamiento. Yo me quisiera quedar en ese segundo punto, que es la exportación de recursos humanos, que realmente es la migración forzosa que se está dando de nuevo. ¿Sí? Aquí estás hablando con migrantes, con gente que salió de su país, ¿sí? Y a veces no estamos aquí todos hoy, son ya las segundas generaciones, ¿no? De ahí que me pregunto cómo se ve desde dentro esto, porque nosotros desde fuera lo vemos horrorizados, ¿no? Que otra vez vemos todo este oleaje de personas que están siendo maltratadas, ultrajadas, etcétera, en camino hacia los Estados Unidos o incluso hasta a Europa, ¿no? Em, ¿Qué nos podrías decir sobre eso? A ver, la migración no debería ser per se un asunto ilegal, digamos, pero en las condiciones en las que se da, obviamente es un tema de ilegalidad, ¿ya? Son ilegalizados. Eh, y hay condiciones precarias, que es lo que había dicho, es el factor común de estos pilares de la economía del país actualmente. Y es precarizado porque, claro, cruzarte el Darién, la selva en Colombia, con todos los riesgos que tienes, ahora se ha dado mucho esto de secuestrar a los migrantes y pedir un rescate, o robarles de plano, sabiendo que te llevan una bolsa de viaje, etcétera. Eh, entonces, claro, es una situación de mucho riesgo. La lógica aquí para los países receptores es que es un refresque para la economía. Voy a poner la situación aquí en Ecuador, que hay una migración fuerte desde Venezuela. Lo que pasa es que los que más se quejan de la migración, curiosamente, es el sector de las clases trabajadoras. Pero la lógica de esto es porque el grueso de los migrantes llegan a trabajar en labores de baja calificación o en las que compiten, digamos, justamente con estos sectores. Entonces, cuál es en el fondo, cuál es el asunto, el, el engranaje económico detrás de todo esto? Y es que produce una merma de los salarios en términos fácticos. O sea, nadie tiene que reducir el salario oficialmente para que eso suceda. Y esto en el país se da mucho en el sector de agroexportación. Es decir, terminan contratando gente de afuera aprovechándose. No es culpa, vaya, de la gente que ha migrado. Cada vez que yo escucho acá una crítica que los venezolanos, los colombianos, yo digo, bueno, si es que esa es tu posición, ojalá no le pase lo mismo a tu familia que está seguramente en los Estados Unidos, en España, todos tenemos familia migrante. Eh, y entonces sí es un abuso desde las empresas hacer eso. Y pasa aquí en el Ecuador, pero pasa también en los Estados Unidos, en otras partes. Es decir, que la fuerza de trabajo migrante permite una reducción de salarios y a la larga eso implica una reducción de costes, porque además así funciona esto. Terminamos encajando en giros de negocio donde es muy importante el costo de la mano de obra. Entonces, no sé, la cosecha de frutas, por ejemplo, en el sur de los Estados Unidos, etcétera, la industria textil, en la construcción. Entonces, claro, esto impulsa las ganancias de las empresas. Recuerden que el norte de esto, el horizonte, siempre es el beneficio de las grandes empresas. Al final, en el estado de resultados, en la contabilidad, decir, bueno, ¿cuánto gané y que esa cifra suba al máximo? ¿Ya? Entonces, en la práctica, no es que haya dicho yo que es una exportación, más bien es mi crítica al asunto, es que, digámoslo así, en los términos más crudos,
para que se sostenga el proceso de acumulación de las grandes empresas, se exportan brazos desde acá, se exportan seres humanos. ¿Ya? Y es intrascendente para la gente la crisis familiar, la separación, la angustia que se produce. Esto genera un flujo de alrededor de 4.000 millones de dólares. Sí, es el 4% del PIB. Este. Cuando clasifican los productos de exportación, entonces, si no aplicáramos eufemismos en la economía, voy a decirlo de forma más grosera, quizás si no hubiera tanta hipocresía en la economía, ¿ya? Y si quisiéramos afrontar las cosas como son, en realidad después del petróleo deberíamos colocar a los migrantes por el peso que tiene en la economía la actividad que realizan. Pero claro, después les ponen a los camarones que están como 1.000 millones de dólares más abajo. Y recordemos, bueno, la industria de los camarones tiene subsidios importantísimos al diésel. Cuando fue el conflicto por este tema de la eliminación de los subsidios y los paros que hubieron tanto en el 2019 y sobre todo en el 2022, donde hubo una mesa de diálogos, recuerdo que en la mesa de subsidios llegó un señor llamado Bruno Leone, ya que es representante del sector atunero, pero también llegaron representantes del sector de la Cámara de Acuacultura, de las camaroneras, entre ellos la más grande camaronera, que es propiedad de la familia de un ex vicepresidente de un apellido impronunciable, Otto, apellido impronunciable, este, a quejarse de que pobres van a quebrar si es que no se les da subsidios al diésel, porque la propuesta de esas mesas de diálogo fue quitemos los subsidios de los que pueden pagarlo. Entonces, bueno, quitemos a las grandes empresas. Son exportadores mundiales que ya se les subsidió, ya arrancaron, están peleando a nivel internacional. Bueno, ya quitemos los subsidios. Eso no se difundió mucho en realidad. Fruto de esas mesas de diálogo se les bajó los subsidios a los camaroneros, pero luego les dieron un crédito de la Corporación Andina de Fomento, me parece que era por 300 millones de dólares para electrificar al sector camaronero. Siempre con fondos públicos financiando negocios privados, ¿no? Entonces, la diferencia con los migrantes es que no reciben subsidios para lo que hacen y sin embargo se remesan 4.000 millones de dólares. Eh, lo que ha sucedido es como una explosión de las zonas del país donde se da la migración. Antes estaba muy concentrada en la zona austral, en el sur, eh, donde había mucho peso en Azuay, en Loja, en El Oro en parte, pero actualmente está proporcionalmente distribuida de manera homogénea entre la población, es decir, también hay mucha migración en el litoral, también en la costa, en la Sierra Norte, en la Amazonía, hay un porcentaje importante de migrantes. Y lo curioso, que es para que se comprenda por qué esto es importante, y por qué la posición del gobierno, esto del dejar hacer, dejar que las cosas sucedan, porque esto se canaliza a través del sistema financiero. Una parte, antes era solo MoneyGram, entre otras, que cobran hasta el 10% del valor de las remesas. Ustedes deben en primera persona saber este asunto, ¿no? La usura que hay al respecto eso es así. Entonces, luego se incluyeron bancos en esto. Entonces, abrieron sucursales del Banco del Pichincha, por ejemplo, que es el mayor banco del país, eh, y todos se dedicaron a este negocio también. Es decir, a abusar del trabajo de los migrantes para incrementar los beneficios del sector financiero. Pero luego, curiosamente, las ciudades que tienen proporcionalmente más peso de la migración, estoy pensando, por ejemplo, en Cuenca, han visto un impulso del sector de la construcción. Entonces, curiosamente, donde también hay mucho, eh, un poder fuerte de un cierto número de empresas que son grandes y que controlan, sobre todo, estamos pensando en edificios, en cosas así, eh, también crecieron muchísimo gracias a esto. Entonces, sí, ahí hay un grupo de gente que se beneficia de esto y que ya digo, los costos sociales o el saldo humano no es relevante, digamos, en la contabilidad de la economía capitalista. Entonces, esta lógica que es perversa conduce al éxodo que tenemos de compatriotas hacia otros países. Y sí, siempre las penalidades de lo que decía Mercedes Sosa, vivir una cultura diferente, adaptarse a los recuerdos y demás, ¿no? Entonces, esa es la funcionalidad. Es decir, seguramente desde los sectores empresariales, como focas, aplaudiendo por el flujo de personas que se están yendo. Es increíble, sí.
Muchas gracias por eso. Tenemos desde Hamburgo una pregunta. Marta Armijos, por favor, tu micrófono. Ya, muy buenas noches y muchas gracias por estar acompañándonos aquí con su conocimiento, su experiencia y su visión del tema económico y social. A mí me gustaría retroceder un poco y al punto de partida suyo, en el que nos hablaba de los ciclos, que estos ciclos de crisis se iniciaron en 2014 y nos explicaba cómo prácticamente, bueno, que bajó el precio del petróleo, ¿verdad? Eso fue todo el tiempo. Luego vino el terremoto, que no podemos, uy, se me fue algo que tenía muy importante aquí, momento, ya. Em, Tuvimos una situación bastante difícil. Yo tengo aquí un tuit de Juan Pasimiño, em, en el que dice, él dice, el comunicado del FMI parece correísta, dice él. Después de 5 trimestres consecutivos de contracción, el crecimiento de Ecuador se reanudó a finales de 2016 y rebotó fuertemente a 3% en 2017. Pero, y ahí viene el pero, o sin embargo, la economía está enfriándose en 2018. Y allí tenemos la llegada del FMI, es decir, para mí, la llegada de estos factores externos que nos condicionan y que nos llevan o nos han llevado a donde estamos. No olvidemos que fue durante el gobierno de Lenín Moreno, que realmente fue elegido con otro programa de gobierno, pero luego cumplió el programa de gobierno del banquero Lasso. Y bueno, no quiero entrar a todos los otros asuntos de traición, como por ejemplo la entrega de Assange, etcétera, etcétera, porque esos son otros temas, pero con él justamente se dio la ley de fomento productivo, que fue el inicio de la entrega de los millones, de los 4.000 millones de dólares a las empresas, a las millonarias empresas que le debían al Estado. Haciendo así, prácticamente haciendo un vacío o procurando de esa manera un vacío para luego decir, bueno, necesitamos un crédito del FMI. Luego tuvimos, claro, la ley en defensa de la dolarización, que es lo que la repercusión de esas leyes, estamos viéndolas ahora. ¿Qué nos podría decir usted al respecto de justamente la influencia externa en nuestro Estado? ¿Cómo lo ve usted? Y también la influencia no solamente de las leyes dictadas por Lenín Moreno, sino también en el tiempo de Guillermo Lasso y ahora en el tiempo del señor Noboa. Muchas gracias. Eh, Capaz la versión que les doy es como menos convencional, si se quiere. Por ejemplo, esta división entre Estado, poder y demás. Y también la periodización que estoy planteando, porque además la periodización rompe en medio del gobierno anterior a estos últimos tres innombrables. Ah, pero le sumo ahí, sí, por lo de la caída del precio del petróleo, es cíclico nuevamente, después hubo una recuperación, después una caída, etcétera. Lo del precio del petróleo, igual de las otras materias primas, productos que exportamos, pero sobre todo porque hay una línea de continuidad ahí, y que eso es el tema de la reflexión que hago. Uno quisiera que la periodización de la política y la economía coincida con el calendario del Consejo Nacional Electoral. Es decir,
convocamos elecciones y hasta aquí llega un periodo y luego llega otro porque es más sencillo. El tema es que no siempre la cronología de la política estatal coincide con los ciclos económicos. Es decir, que puede haber ahí un lapso entre una cosa y otra. ¿Sí? Entonces, capaz el cierre de un gobierno no es el mejor indicador de esto. Por ejemplo, entre el 2014 y el 17 se dan algunas cosas que son, si yo las dijera así, son más bien de política neoliberal. Por ejemplo, en el 2014, el 1 de mayo del 2014, se emite una propuesta de reforma laboral que tiende mucho a la flexibilización laboral, muchísimo. Por ejemplo, uno de los lineamientos era sostener la jornada de 40 horas laborales, pero flexibilizar el tiempo diario. Es decir, que se puedan ocupar a libre albedrío, a libre acuerdo entre la empresa y la parte empleadora y el empleado, es decir, a libre albedrío de la empresa, cuántas horas se van a ocupar de estas 8 horas al día, siempre y cuando no se rebase las 40 semanales. Esto ha incluido sábados. Eso en el gobierno actual estaría como de película. Por eso ponía este contexto más bien del ciclo para poder entender por qué. Porque si no entramos en que gobierno bueno y gobierno malo, sí hay gobiernos muy malos, perversos. Pero esto que sería como contraintuitivo, ¿no es cierto? Diríamos, ¿cómo puede caber una cosa así en este periodo gubernamental? O, si no me equivoco, en el 2015, que se firma el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, hay varios productos que se van a liberar en el 2025. O la firma del primer contrato de explotación minera con Ecocorriente, se les da la licencia ambiental en el año 2015. Y de eso mucho se ha dicho últimamente respecto a lo que implicó ese contrato. Y puedo citar algunas más, digamos. Sumadas a la cola de lo que se ha mencionado, que estoy de acuerdo, me explico, es decir, hay una línea de continuidad en esto, ¿ya? Em, el FMI justo regresa en el año 2016, coincide con el terremoto, etcétera, y desde ahí viene este periodo eh, prolongado, larguísimo, de caída de la actividad económica del país, que no se recupera, no llega a las tasas de crecimiento que se vio entre el periodo 2001-2014, que son gigantescas, ¿ya? Y que está muy bien dado con este super ciclo de las materias primas. ¿Por qué me refiero a esto? Porque, por ejemplo, en Colombia gobernó si no me equivoco, entre Uribe, Duque, es decir, digamos, quizás entre lo más extremo que tiene la derecha de ese país, y tienes indicadores curiosos como la reducción de las tasas de pobreza en Colombia con un gobierno que tiene esa característica y que esto viene impulsado por esta dinámica del ciclo de materias primas. Esto no estoy defendiendo, lo que estoy diciendo es, miren, hay una diferencia entre los dos ciclos, entre el ciclo electoral y el ciclo económico que es interesante. Sin duda, el peso que ha tenido el Fondo Monetario a partir de entonces ha crecido enormemente. Acá, dos cosas. La primera, una lógica medio colonial en la relación con los organismos multilaterales, es decir, cuando entran a una institución pública, les falta tirar una alfombra roja y poner terciopelo y demás y escucharles abyectos, que es lo que nos vienen a iluminar. Que sí puede ser una práctica colonial, pero la segunda son las capacidades estatales para interpelarles. Es decir, presentan el modelo econométrico respecto a cualquier cosa. Pueden hablar desde seguridad social, pueden hablar de educación, pueden hablar de aseguramiento no contributivo, o sea, los bonos, lo que sea. Y el resto va a decir, sí, eso es ciencia, etcétera. Ustedes manejan la información, porque la capacidad de responder del Estado frente a eso es muy baja. Es decir, de también interpelar, ¿no? De decir, esto no es cierto, los datos son estos, muy baja. Y eso que hay muchos funcionarios, en estas mesas de diálogo llegaron, por ejemplo, después del paro, muchos funcionarios que llevaban, el paro fue en el 2022, que llevaban al menos 10 años en el Estado, en los ministerios de finanzas, en el servicio de rentas internas, etcétera. Es decir, que pasaron varios gobiernos. Eh, Sí, el peso del sector externo en este país no ha variado. Es decir, para que nos hagamos una idea, la mitad de la inversión extranjera directa, de los recursos que se canalizan para actividades productivas en este país, van al petróleo o a la minería. Es decir, en este país poco más o menos lo que les interesa es extraer recursos como en la época colonial y ya.
Entonces, este reparto de los ejes de inversión, los que son de mayor riesgo, déjales a los extranjeros. Yo quiero plata rápida, ¿no es cierto? Pensando desde los grupos que ejercen el poder económico. Yo quiero plata rápida, entonces yo no me voy a meter una inversión de 15 años. Yo quiero que esta inversión se recupere en 3 años máximo, 5 años, y estar libre de los problemas. Y por eso prefiero poner en un banco en Suiza los excedentes antes que volverlos a invertir en este país. Y eso nos tiene donde estamos. Es decir, con toda la descripción que he dado, se generan volúmenes importantes de excedentes económicos que podrían ser reinvertidos en el país, pero se los sacan. Y esto se arrastra, repito, la historia pesa. El institucionalismo le llama a esto dependencia de la trayectoria, path dependence. Es decir, la historia es un fardo que lo llevamos cargado y que a menos que se trastoquen esto, las relaciones de poder, que no es la relación estatal-sociedad, sino la relación de poder entre la gente, entre los que ejercen poder, los que toman las decisiones y los que aceptamos que nos den tomando otros las decisiones en lugar de tomarlas nosotros. Parte de ese reparto que viene desde la colonia es esto, porque históricamente fue así, ¿no? La economía de enclave que se le conoce, es decir, estos sectores que se encargan eh, el capital extranjero, que normalmente tienen este carácter extractivo. Solo para hacernos una idea de a qué punto llega esto, en el contrato de explotación minera con Ecuacorriente, que es un contrato entre el Estado y la empresa minera, vean al nivel ya que se sitúa esta situación, eh, tienen 0 de impuesto de salida de divisas. Es decir, sabes que eres una multinacional y que vas a sacar a repatriar los recursos a tu matriz y les ponen 0 para que salgan 0. Repito, la licencia ambiental salió en el 2015 y la empresa empezó a explotar esto en el 2017. Y ya tener esta cosa. 0. Es decir, a nuestros migrantes, nuestra gente, le cobran 10% por mandar las remesas y a una multinacional se le cobra 0 por exactamente la misma acción. Entonces es una locura, ¿ya? Y esto se da en la medida que el capital extranjero garantiza que las reglas de juego en el país no se trastoquen. Es decir, tú vas a seguir haciendo lo de siempre, vas a seguir exportando banano con alguien, un garruchero se llama, con alguien empujando una polea con su cuerpo. Si no, no eres capaz ni siquiera de meterle un motor y evitar que alguien cargue durante 1 kilómetro y medio, cerca de 1 tonelada de banano. Entonces, evidentemente eso causa enfermedades profesionales y demás. Y las reglas de juego se mantienen así. Por eso, evidentemente lo que estoy planteando es un enfoque crítico. Capaz hay gente que dice, pero ¿cómo puede plantear estas cosas? Especialmente respecto al periodo 2007-2017. Les quiero hacer notar una cosa que es muy decidora de esto. Una de las personas la persona que tiene más recursos en este país es la señora Isabel Noboa. Basta ver para que vean el poder de ella, googleen, pongan en YouTube, entrevista a Isabel Noboa en Teleamazonas o en Coavisa y vean cómo el presentador de noticias mira a Isabel Noboa cuando llega la reverencia, la cordialidad, el cuidado con el que la trata, ¿no? Evidentemente estás con una persona que prácticamente es un César, es decir, pulgar abajo y estás muy complicado en la vida, al menos para decirlo así. Eh, Esta persona que fue la que lanzó la candidatura, la presentó a Danielito con su círculo de amigos empresarios y demás, hizo el lanzamiento oficial de esta candidatura, que no fue su papá, ojo, fue la tía. Luego salió con la coordinadora de la lista 5 en una foto y fue una cosa así como que, ¿qué pasa? Lo que pasa es que esto se parece mucho a un juego de casino. Entonces, los grupos económicos lanzan los recursos como en la rueda, ¿no? Entonces, póngale a las 5, póngale al 30, póngale al que sea, ¿no? Porque caiga donde caiga, gano. Y sí, el rol de estos sectores no es ir a coger en sacos de yute la plata del presupuesto general del Estado. Eso es como para principiantes, ¿no es cierto? Pues están robando, pero como principiantes. El interés de ellos más bien es la manipulación de la política económica para que les conduzca a cosas favorables. Eh, el tema es que hay cosas que son políticas ya de Estado. O sea, no importa quién gobierne, van a lanzarse. Por ejemplo,
política minera. No ha habido variación absoluta, al menos desde 1995, con minería industrial. Es decir, eso ha sido constante. Entonces, cuando ya se para, ya supera las barreras gubernamentales, se llama política de Estado. Es lo más cercano al poder, en realidad, la política de Estado. Es casi el deseo del poder concretado en una acción. De estas podría señalar unas 3, 4 líneas que son así como permanentes, son de largo plazo, 20 años sosteniendo esto y claro, por eso adquieren los alcances económicos que tiene el poder económico, ¿no? Entonces, sí, capaz estoy diciendo un montón de cosas que suenan como raras, como que eh, medio inesperadas, pero creo que es la base de decir, bueno, ¿cómo se modifica la realidad de este país? Y es que sin alterar los últimos ganadores del Nobel de Economía plantearon una cosa así, que sin alterar las reglas de juego, que no solo implica las instituciones formales o el entramado estatal incluso, porque además si no alteras esto, el poder realmente existente, como se dice en este libro Estallido, lo sintetizan así, es decir, los que realmente toman las decisiones, si no cambias eso, este, el peso de la historia, la dependencia de la trayectoria va a marcar tu futuro. Y ahora eso es una cosa más grave y que no creo que nos avance el tiempo para hablar de eso porque ahí hay que ver si los unos pueden y si los otros quieren. Y eso nos sitúa en otro campo, digamos. Muy interesante. Muchas gracias por esa explicación, ¿no? Todas esas implicancias que tiene, ¿no? El verdadero poder económico en un país, ¿no? Excelente. Tenemos quizá una última pregunta desde Países Bajos. Alegría, por favor. Tu micrófono. Ya, buenas noches. Gracias por la súper explicación. Y sí que es cierto que los poderes económicos son los que nos guían en esta línea de explotación de los recursos naturales y de enriquecimiento de las élites. Pero ¿cómo cambiar este entramado estatal? ¿Cómo cambiar este sistema neocolonial si hay a un factor de geopolítica muy fuerte? Las potencias mundiales obligan a los países del tercer mundo, como el nuestro, a hacer ciertas cosas y se valen de esta élite también que está allí sirviendo, enriqueciéndose, ¿eh? de, de los recursos naturales del país. ¿Tú crees? Porque hablabas de la minería, de la explotación del petróleo, y yo sé que que un punto en el que las izquierdas no se encuentran. Hay una izquierda que quiere ser más ecologista y cree que puede el país seguir sin explotación minera y sin explotación petrolera. A mí realistamente realista no me parece. A mí me gustaría que así fuese, porque yo soy muy ecologista también, pero es muy difícil no hacerlo. Y yo recuerdo que en el gobierno de Correa hubo hasta una propuesta, dar bonos de Kioto a los países desarrollados por dejar el petróleo en el suelo ecuatoriano, no tocarlo y con ese dinero poder uno seguir haciendo proyectos. Luego de 2, 3 años, creo yo, no recuerdo exactamente si fue en el 2013, 2014, algo así, no se obtuvo la respuesta deseada de las potencias que decían que estaban muy medioambientalistas, que siempre son su propaganda hacia afuera. Y se tuvo que dejar ese proyecto de lado. De ahí, ¡boom!, estallaron los movimientos ecologistas ecuatorianos, muchos financiados por organizaciones internacionales, que tenían intereses bastante lógicos, pero bueno, esto de que el gobierno está dañando el medio ambiente, que no debe seguir así, que tulula. Y esto es un punto de encuentro feroz, creo yo, a veces entre las izquierdas. Yo estoy muy de acuerdo en que deberíamos cambiar los sistemas, los coloniales. A mí me encantaría no necesitar que exportar tanto porque es horrible pensar que a tanto banano sale de un país y daña tanto a la biodiversidad, etcétera. También la minería, también. Pero ¿tú crees que es realmente posible? Con la presión que estos países ejercen y vemos las guerras que se desatan a nivel internacional, que no son broma, por gas, petróleo, por minerales. África está completamente jodida. En Europa lo estamos viendo. ¿Tú crees que un país tan pequeño como Ecuador tiene el poder
para parársela a las potencias mundiales, a Norteamérica y a Europa, como creen los medioambientalistas que le echan la culpa al gobierno o que creen que pueden realmente romper con este tan, vaya, con este sistema, con esta forma de funcionar, con este modus operandi que hay. Esa era mi pregunta. Se sabe. Ajá. ¿Tú crees que es posible eso realmente? ¿Cómo? Y ahora sí. Digamos, con la minería hay un problema ambiental evidente, digamos, pero no es lo único. Quizás algún otro rato podemos hablar solo de minería, pero por lo menos para mí el problema ambiental es parte de un problema productivo y económico que tiene la minería. Les voy a poner unos datos como para que me comprendan esto. En Ecuador están concesionadas 1,8 millones de hectáreas. Esto es casi el 15% de la tierra cultivable del país. O sea, de cada 10 hectáreas, 1,5 hectáreas está entregada en concesiones. Una brutalidad. Y quieren abrir nuevamente el catastro minero. Eh, la minería no es, la minería industrial, no es particularmente un sector de gran creación de plazas de trabajo. Aquí en el país trabaja, escúchenme bien esto, el 0,068% de la población económicamente activa en minas de gran escala. 0,068, no me estoy equivocando con el cálculo. Es decir, entre 8 millones que estamos en la actividad económica, no significa mucho, ¿ya? Pero toda actividad tiene un costo de oportunidad, se llama. Y el costo de oportunidad, digámoslo más coloquialmente, ¿ya? Este, me dejaron por otro, ¿ya? Me abandonan en la casa y yo le digo de lo que te perdiste. El costo de oportunidad es más o menos eso, es decir, toda decisión que tomes significa abandonar otra cosa. Si me pongo a chupar, a beber, este, le quito recursos como a mi familia, ¿no es cierto? Entonces, ese es el costo de oportunidad. Me pego una buena farra, pero hay menos fondos para mi casa, ¿sí? Y el costo de oportunidad en la generación de empleos en la minería es alto, porque está opuesto, digamos, a otras actividades que son convencionales en los territorios, la agricultura, la ganadería, etcétera. Entonces, eso es lo que genera sobre todo el choque con la gente. No todos están, sí, también están pensando en los pajaritos, pero es sobre todo esto, de qué voy a vivir. El tema es que la economía minera es una economía de enclave. Cerca del 75% de lo que se utiliza son insumos importados o maquinaria importada. Entonces, esto no dinamiza el sector, la economía del país, ¿no? Esto está ¿Y el petróleo? bastante Una cosa estudiado. importante. Se llaman las leyes de Kaldor, esto, que es el impacto que tiene una economía, el encadenamiento que tiene un sector de la economía con el resto de las actividades económicas. Entonces, los sectores primarios tienen muy poca, y especialmente la minería, en el punto en el que está, porque acá se exportan concentrado de cobre. Es decir, es la parte más baja de la cadena de valor del cobre. Ni siquiera son cátodos de cobre, o cables, peor, no es nada de eso. Entonces, la industria siderúrgica, eh, la metalurgia, ubicada en otras partes del planeta. Es bien curioso porque todo esto se concentra sobre todo en China, etcétera, en varios países, pero el tema es que por eso gran parte del excedente no se queda aquí. Em, la minería es un ejemplo de dependencia. Por ejemplo, Mali produce 50 toneladas de oro al año, ¿ya? Tiene casi 900 minas de oro activas y tiene casi cero en reservas de oro, ¿ya? Francia, que sería el equivalente a España con el Ecuador, en el sentido de la relación de colonia que se estableció con Mali, posee 2.436 toneladas de oro en reservas, es decir, es la cuarta reserva de oro del mundo, y no tiene minas de oro prácticamente. Es decir, la gran lección. Mali está, déjame ver para no hablarte de memoria, Mali está en el puesto 160 entre 169 países en el índice de desarrollo humano y es de los mayores exportadores de oro del mundo. Si ser potencia minera no te garantiza desarrollo. El índice de desarrollo humano mide, diciéndolo así, grosso modo, cuánto vives, cuánto tiempo, cuántos años vives, cuántos años has estudiado y cuánto ganas en promedio. Todos los promedios son engañosos, ahí se pueden hacer críticas, pero nos da una idea del problema esto. El asunto es que, ya, con todos los temas de contaminación decimos, bueno, esto deja impuestos al menos, ya no son tantos puestos de trabajo, pero va a dejar impuestos. Los impuestos netos, es decir, ¿cuánto se beneficia el Estado de la renta
de esto que no lo produjo la empresa, que está ahí en el suelo y que lo extraen y se lo llevan, ¿cuánto queda para el país? Ahí le aumentan el IVA, el impuesto a la renta, eso lo paga todo el mundo y obviamente una empresa tiene que pagar más por eso. Ya en estricto, descontando estos impuestos, la renta minera son 100 millones de dólares. En estricto 200, bueno, en sentido ampliado 200, pero las empresas mineras en este país se benefician de dos subsidios, del uno a los combustibles, por eso estuvieron calladitos cuando fue el paro, porque no les tocaba a ellos la eliminación de subsidios, y el otro a la electricidad, tienen tarifa industrial. Entonces, una empresa minera paga por kilovatio hora de 4 a 7 centavos, mientras un hogar paga de 7 a 9 centavos, es decir, pagan menos que una casa, obviamente consumen muchísimo más, pero tienen una tarifa menor. Estos subsidios entre las dos minas industriales llegan alrededor de unos 100 millones de dólares. Es decir, por eso así entre los impuestos que pagan por renta minera y los subsidios neto quedan unos 100 millones de dólares. Es decir, todo esto por 100 millones de dólares. Si es que yo manejo, en el caso del país, $500 al mes, una cosa así, me puede sonar un montón, pero para las necesidades del presupuesto general del Estado eso es muy poquito, son 33 mil millones. Solo para educación se necesitan 4.000 millones al año y estos señores pagan 100. Entonces, el problema, porque en últimas, uno podría decir, bueno, el planteamiento de la minería, del desarrollo, es una zona de sacrificio, es decir, despedaza un lugar, porque recordemos, aquí se vierte cianuro de sodio, pero como que estuvieras lanzando espuma de carnaval, ¿no? En dosis importantes. El cianuro de sodio es de los químicos más fuertes, más peligrosos que hay en el mundo. Y esto se encerra a perpetuidad, es decir, sí hay un problema ambiental también, pero con ese margen de beneficios que tienes, el sacrificar un sector así, los empleos, etcétera, eh, no es muy, no es una decisión muy acertada, digamos, o digámoslo así, no es muy soberano apostar por eso. Entonces, no solo es el problema ambiental, viene asociado con todo esto, vienen de la mano ambas cosas, ¿no? Por eso es que es muy restrictivo, por ejemplo, en Canadá, abrir una mina de estas porque es complicadísimo. Acá hay una en Ecuacorriente, en la mina Mirador, una de los depósitos de relaves, que es, para que se haga una idea, es como una gran represa de aguas y lodos contaminados. Tiene 160 metros de altura. Eso en China es ilegal. O sea, en China el gobierno no lo permitiría, por obviamente el riesgo que tiene una rotura de presa de relaves que tienen una tasa de accidentes mucho más alta que una represa para una hidroeléctrica, por ejemplo, por la técnica de construcción, por varias cosas, ¿ya? Allá no se puede construir, entonces la empresa viene a hacer acá lo que en su país no puede hacer. Entonces es una cosa loca, realmente, lo que sucede. Entonces, sí es lo ambiental, pero a veces se reduce la discusión a eso. Sí hay sectores que solo hablan de eso por todo lo que se ha mencionado, pero no es la única reflexión sobre el problema minero que hay. Entonces, claro, si ya ponemos todos estos agregados, bueno, debatamos de eso. Y claro, ahí se podría ver si efectivamente cabe. Hay que preguntarle también a la gente, hay gente que vive ahí, que ahí ha estado su familia, que de eso viven. Hay que preguntarles también eso. Es decir, si no se tratara a la gente en los territorios donde se van a insertar estas industrias, como que no fueran nadie, como que no fueran gente, realmente, que, o sea, no tuvieran derechos a, por lo menos a decir, oye, me parece que esto está un poquito mal, me parece que la compensación está muy baja, qué sé yo. Si en realidad se tratara como humanos a las personas que viven ahí, capaz incluso podrían entrar las empresas, pero no se parte de ese supuesto. Vivimos en un país, recordemos que es casi una colonia en términos económicos. Entonces, por este lastre que es esta historia colonial hasta nuestra época, ¿no? No es que, digamos, eso pasó hace 500 años, no sé qué, lo que pasa es que se reproducen las relaciones económicas, eh, grosso modo, estas grandes líneas de actividad económica siguen ahí pesando. Entonces, ese es más complejo, tendríamos que tener más tiempo para hablar de todos los detalles de esto, traté de como de sintetizar como la cosa más gruesa. Entonces, cambiar eso implica también modificar esto de acá, porque si no, lo que va a suceder es que la tendencia de exportar productos primarios se refuerza. Esto lo dijo Raúl Previs, esto lo dijo Tirwald, eso, algunos que estudiaron básicamente las relaciones de intercambio comercial a nivel internacional. Digamos, eso está suficientemente medido, ¿no? Y en la práctica es lo que ha sucedido en América Latina. Eso se le llama reprimarización. O sea,
el sector industrial en América Latina se redujo. Y es lo lógico. En el comercio internacional siempre va a ganar el sector industrial sobre los sectores extractivos, primarios, agrícolas y demás. Entonces se refuerza además esa tendencia. Es complicado, realmente. ¿Cómo se rompe eso? Eso sería para conversar largo realmente, porque lo que siento que se hace en este tipo de conversaciones es como un médico. El paciente siempre va a querer ya la solución, ¿no? A ver, pero dígame, aparte del paracetamol, ¿qué hago? No sé qué. Y la clave de esto es tener un buen diagnóstico, porque el diagnóstico permite tener la cura adecuada para hacer esta analogía, ¿cierto? De modo que lo que estamos haciendo es como esta radiografía que cuando nosotros la vemos, claro que la vemos contra la luz y decimos, nos hacemos los que vemos algo, pero solo hay un montón de manchas. Entonces creo que el pueblo en general tiene que hacerse más hábil para hablar de economía. Michel Foucault decía que el lenguaje del poder es la economía. Y esto tiene varios sentidos. Solo los entendidos hablan de economía. Entonces hablan los economistas, hablan los presidentes, hablan los empresarios, que son miembros de un mismo circuito, ¿no? Es una cosa muy endógena. Luego les podría citar un ejemplo de esto que es bien chistoso en este país, pero es un círculo muy reducido el que habla de esto, pero además está codificado de modo que no se entienda. Son cosas simples, ¿no es cierto? El Producto Interno Bruto, o sea, porque debe estar codificado además para que tenga avisos de ciencia y luego para que cualquier plebeyo o plebeya no pueda opinar sobre el tema cuando es un tema medular para la vida de la gente, para todos. Entonces, sí, va por ahí. Yo creo que el principio de buscar una solución no es que el experto hable sobre esto, sino que el común de las personas pueda eh, intervenir con suficiencia mediana eh, hablar sobre esto, a poner un cuchara en esta sopa y plantear cosas, ¿no? Porque el problema de la economía de un país es una cosa gigantesca, es múltiple y toca a todos. O sea, no hay alguien que pueda decir yo soy el que debo tomar las decisiones al respecto. Pero como digo, profundizar ya en esta línea que significa pasar del diagnóstico ya a una cosa más de desmenuzar lo que tienes hoy, de pensar un futuro alternativo, nos va a llevar mucho más tiempo del que disponemos, creo. Eso, para no alargarme más. Sí, el tema es bastante complejo y bueno, y desde ya agradezco ya por la próxima visita que vas a tener aquí por L, porque realmente son temas, vamos, las explicaciones son excelentes y son temas bastante, sí, codificados, como decías tú, ¿no? Antes la iglesia también hablaba en latín para que la gente no entendiese, pues, del poder que hay detrás de todo eso, ¿no? De ahí es algo parecido, ¿no? Ahí los entendidos hablan entre ellos y sería buenísimo tener la posibilidad de democratizar ese conocimiento para también participar, ¿no? Y poder tener una opinión, forjarse una opinión. Es verdad, sí. Quería solo acotar una cosita antes de pedirte un mensaje final para nuestra audiencia. Em, Hablando de la minería, yo conozco de primera mano la situación en el norte del país, en la costa, en Esmeraldas, que es terrible. Sí, ahí también los ríos están llenos de mercurio, ¿sí? Ya no hay peces. La gente antes comía pescado, allí ya no hay peces. Y hay muchas enfermedades también cutáneas, etcétera, por las cuestiones ambientales. O sea, el tema es bastante grande, bastante complejo, son muchos factores, ¿no? Y todo eso. Eso podríamos desmenuzarlos con mucho gusto en otro encuentro. Y bueno, estimado Tito, un mensaje final para nosotros y para nuestra audiencia, por favor. Ya, a veces cuando se habla de estas cosas o piden que hable, que mete el dedo en la llaga, pareciera que yo tendría que repartir una suerte de pañuelos, ¿no? Para que todos lloremos y hagamos catarsis respecto a lo malo que es el mundo. Pero creo que en principio es eso, ¿no? El paciente nuevamente quiere que le digan cosas chéveres y que estás bien y mira, no pasa nada, come nomás. eh, y no es así. Eh, pero creo que hay salidas, digamos, para decirlo. Pero sobre todo es poder identificar con claridad qué es lo que está pasando. Entonces, y a veces puedo ser políticamente incorrecto, digamos, en mencionar las cosas, ser crudo, pero creo que es el principio es sacar la basura de debajo de la alfombra donde he estado hasta aquí. Eh, Creo que es posible que la gente pueda asumir, pueda debatir sobre estas cosas, tener información eh, compleja dicha de la manera más sencilla posible.
es decir, sin empobrecer los contenidos, la información, que se puedan poner elementos sobre la mesa para que se puedan pensar alternativas. Entonces creo que es importante y eso contribuye también que se generen espacios como estos dentro de todo lo complejo que es migrar, etcétera, que se lancen a hacer una iniciativa así es súper valioso, es muy, hay que rescatarlo definitivamente, es muy chévere que tengan un espacio así. Y que bueno, el punto de partida creo que es conversar sobre las cosas, ¿no? Como en una familia quizás, ¿no? Es decir, la forma de solucionar los problemas de la casa no es obviarlos, sino, a ver, sentémonos, conversemos, démosle vueltas al asunto y finalmente vamos a sacar una solución. Y entonces recordar que los seres humanos somos familia finalmente a la larga, ¿no? Entonces hay que conversar sobre esto y tomar el toro por los cuernos. La radicalidad es eso, es tomar los problemas por la raíz, no los paliativos, no el maquillaje, no los pañitos de agua tibia, sino buscar la solución. Y el paño de agua tibia es bueno, no es que es malo. Si tienes una fiebre muy alta, te va a salvar que no mueras. Pero definitivamente eso no es la cura de la enfermedad. Entonces, a ratos se piensa que se reemplaza la solución a la enfermedad con el paño de agua tibia, que creo que es parte de las críticas, por ejemplo, esto de la minería, ¿no? Puede ser el paño de agua tibia, pero no es la solución. Entonces, sí, ahí hay tela que cortar. Creo que son súper saludables estos espacios de reflexión. Y encantado ahí cuando digan, siempre y cuando la luz del muñeco de cartón, los apagones no nos impidan acá. Pero de una, con todo gusto, siempre es chévere ir conversando de estas cosas. Agradecemos a nuestro invitado, a Tito Madrid Tamayo, por compartir su tiempo y sus claras perspectivas acerca del tema de hoy con nosotros. Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto creado por ecuatorianos y ecuatorianas migrantes y colaboradores de Ecuador y de Europa. Nuestro objetivo es construir juntos un espacio de integración, de reflexión y unión en aspectos culturales, sociales y políticos, de una manera participativa y consensuada. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y a formar parte de nuestra familia. Muchas gracias y hasta la próxima.